Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia realice el estudio correspondiente e inicie las gestiones para habilitar el tren de pasajeros para el Estado, que dé servicio a los principales centros poblacionales de la entidad y se favorezca con ello el traslado de personas y mercancías, para que constituya un detonante de la actividad económica de la entidad. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Muchas gracias, diputado presidente. Adelante, diputado. En enero de 1873, el entonces presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, inauguró la primera línea ferroviaria del país, de la capital del país al puerto de Veracruz, vía Orizaba, con un ramal en Apizaco, Puebla. Tras años después, las líneas alcanzaban una longitud de 679.8 kilómetros. Es indudable que durante la segunda mitad del siglo XIX, el ferrocarril era la representación tangible del progreso y el desarrollo industrial. Por tal razón, durante el primer periodo de gobierno de Porfirio Díaz, mediante la concesión a los estados, se construyeron los tramos de vía Celaya-León, Ometusco-Tulancingo, Zacatecas-Guadalupe, Alvarado-Veracruz, Puebla, Izúcar de Matamoros y Mérida-Peto. Asimismo, mediante la concesión a inversionistas nacionales, se construyeron el ferrocarril de Hidalgo y las líneas de Yucatán, con participación directa de inversión pública, y la administración del gobierno de la República se tendió la línea Esperanza-Tehuacán y se crearon el Ferrocarril Nacional Puebla-San Sebastián y el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Finalmente, se permitió la inversión extranjera, particularmente norteamericana, en el Ferrocarril Central, el Ferrocarril Nacional y el Ferrocarril Internacional. Al término de 1880, en el país existían 1,073.5 kilómetros de vías, y para el fin del prolongado periodo de gobierno de Porfirio Díaz, México ya contaba con 19,280 kilómetros de vías. El tren para el servicio de pasajeros se instaló mucho tiempo antes que las líneas de carga. De acuerdo con la publicación Muy breve historia de los trenes de pasajeros de Conaculta, el 16 de septiembre de 1850 se inauguró la línea Puerto de Veracruz-Río San Juan. En 1857, el tren Ciudad de México-Villa de Guadalupe. El 7 de junio de 1866, la línea México-San Ángel. En abril de 1869, la ruta México-Tlalpan. El 16 de septiembre de 1869, el tren Apizaco-Puebla, y el 1 de enero de 1873, la corrida de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, siendo esta la más larga, con 423.75 kilómetros, convirtiendo al ferrocarril en el principal transporte de pasajeros del país, pues ya para 1869, según la misma publicación, el tren había trasladado a diferentes destinos a 1,681,338 pasajeros. Cuando en 1937 el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, expidió el decreto de expropiación y la constitución de la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales de México, la red ferroviaria nacional contaba con 23,345 kilómetros. En junio de 1997, 2 años después de la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señalaba la exclusividad del Estado mexicano para la explotación de los ferrocarriles, se privatizó este servicio, beneficiando a las compañías Kansas City, Southern Industries y Transportación Ferroviaria Mexicana, con 3,960 kilómetros de la zona noroeste, el Grupo México y Unión Pacific con la línea del Pacífico Norte con 6,200 kilómetros, y a la empresa Tribasa con 2,200 kilómetros del ferrocarril del sureste. Esta empresa vendió su concesión a Frisco, filial del Grupo Carso. La inversión total de las empresas privadas fue apenas de 1,690 millones de dólares. Entre 1960 y 1980 los trenes de pasajeros fueron perdiendo de manera acelerada
la carrera en la demanda del servicio en la competencia con el autotransporte por carretera. Esto motivó que los gobiernos de varios países realizaran inversiones para la conservación de sus rutas de tráfico ferroviario. En México, en 1980, se impulsó con recursos públicos la incorporación de nuevos coches fabricados por la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, y en algunas rutas se establecieron los llamados trenes estrella, entre los que podíamos contar con el Zacatecano, un tren de pasajeros que daba servicio de Zacatecas a la Ciudad de México. El tren de pasajeros, más que el de carga, desde sus inicios promovió diversos beneficios para el país, además de acercar con mayor eficiencia a las personas. Dichos beneficios, en su mayoría de índole económica, se debieron al hecho de que el paso del tren se construyeron necesariamente estaciones para el arribo de los pasajeros, estaciones que requirieron personal para la prestación de los servicios como venta de boletos, equipaje, limpieza, seguridad y otros, pero al mismo tiempo detonaron el desarrollo económico de los pueblos a su paso. El cotidiano vaivén de los trenes llevó a los pobladores de diversos lugares a acercarse a vender mercancías variadas a los pasajeros. Es innegable que muchos pueblos a lo largo de la vía tenían como único contacto con el exterior al tren y como único medio de subsistencia la venta de sus productos. La privatización de la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales de México y la consecuente desaparición de los trenes de pasajeros forma parte de la lista de acciones tendientes al desmantelamiento del Estado a partir de la imposición de las teorías económicas de la llamada Escuela de Chicago, basadas en las teorías de libertad absoluta del mercado de los economistas Hayek y Friedman. El crecimiento de las redes carreteras con inversión privada y la urgente necesidad de ejercer presión para crear la mayor inversión de clientes potenciales para el uso de estas vías de comunicación terminó por eliminar de tajo la prestación del servicio de trenes de pasajeros. A pesar del derecho de libre tránsito consagrado en el artículo 11 de la Constitución, que dice: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, los mexicanos nos hemos acostumbrado al hecho de que existan en la actualidad 10,618 kilómetros de carreteras de cuota y 1,130 casetas de cobro en todo el territorio nacional. Y los pueblos y localidades con influencia económica por el paso del tren han quedado en la desolación o han desaparecido. Al margen, vale la pena señalar que las carreteras de cuota de México tienen las tarifas más altas del mundo. En un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, se comparan las cuotas promedio por kilómetro de las carreteras de México y de otros países, mientras que en nuestro país la cuota promedio por kilómetro es de $1.12, en Francia es de $1.01, en España de .96, en Portugal 68 centavos, en Chile 46 centavos, en Rusia 38 centavos, en Brasil 17 y en Argentina apenas 7 centavos. Resulta paradójico que el tren de pasajeros, que representó el progreso y el desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX y que en muchos países del mundo es considerado el transporte de pasajeros más eficiente, más seguro y más rápido, represente ahora para nuestro país, con su desaparición, un sinónimo de pobreza, marginación y abandono. Zacatecas es el octavo estado de la República con el territorio más grande, con 75,539 kilómetros cuadrados, pero es uno de los que tienen una menor densidad de población, con tan solo 19,73 habitantes por kilómetro cuadrado. Del total de habitantes de la entidad, 1,579,839, el 40%, 628,000, se concentra en el corredor Guadalupe-Zacatecas-Fresnillo, de tal manera que la gran mayoría de los municipios y desde luego poblados y comunidades se encuentran alejados de la capital. Y si bien antes de 1997 el tren de pasajeros facilitaba el traslado de personas y mercancías, hasta el día de hoy no hemos encontrado una forma eficiente que supla la pérdida. Es cierto que la red estatal de carreteras ha crecido, pero también lo es que no ha sido satisfactoria ni ha generado condiciones con las que contaban los poblados a los lados de las vías del tren cuando se otorgaba el servicio de pasajeros. Es indispensable en este contexto que el gobierno del estado de Zacatecas inicie a la brevedad las gestiones
ante el gobierno federal para la instalación del tren de pasajeros, en un primer momento en las mismas rutas que daban servicio antes de 1997 y posteriormente en la ampliación que en materia de comunicación demanda nuestra entidad. Por esas razones, elevo a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de su competencia realice el estudio correspondiente e inicie las gestiones para habilitar el servicio de tren de pasajeros para el Estado, que atienda a los principales centros poblacionales de la entidad y se favorezca con ello el traslado de personas y mercancías y constituya un detonante de la actividad económica de la entidad. Hasta aquí mi participación, diputado. Gracias, diputado.